Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, Dios les bendiga grandemente. Un privilegio para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Mi nombre es Eduardo Acosta y junto a mi esposa y 2 hijas servimos como misioneros de Palabra de Vida acá en nuestro país, Cuba. También servimos en el ministerio de jóvenes en nuestra iglesia local. Siempre es un desafío y una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios, pero también es de mucha bendición leerla y que Dios ministre nuestras vidas con la misma. El pasaje de la hora silenciosa para hoy se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 10, y te invito a que abras tu Biblia o la aplicación en tu dispositivo electrónico y juntos podamos leer. Dice así la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hemos estado estudiando en las últimas semanas el libro de Hebreos, y aquí hay 2 palabras claves que vemos en todo el libro. Una es mejor y la otra es perfecto. Por ejemplo, Cristo es mejor que los profetas. Cristo es superior a los ángeles. También Cristo es mejor que Moisés. ¿Cómo podían estas personas, hablando de los judíos, regresar al judaísmo cuando lo que Cristo ofrecía era mucho mejor que lo que Moisés podía ofrecer? En los primeros 2 capítulos, el escritor ha mostrado que Cristo es mayor que los profetas y los ángeles. En los capítulos 3 y 4 ha mostrado que Cristo es inclusive más grande que Moisés. Ahora apunta hacia Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, y demuestra que Cristo es un sacerdote mayor que Aarón. Si los lectores iban a abandonar a Cristo para irse al judaísmo, estarían cambiando un sumo sacerdote mayor por uno menor. El escritor muestra que Cristo es superior a Aarón por lo menos de 3 maneras. Por ejemplo, Cristo ofreció un mayor sacrificio. El principal ministerio de Aarón fue ofrecer sacrificios por la nación, especialmente en el día de expiación. Eso lo vemos ahí en Levítico capítulo 16. Ahora Jesús, siendo el Cordero de Dios, sin mancha ni defecto, no necesitaba sacrificios por el pecado. Y el sacrificio que ofreció por el pueblo no fue de animal, sino de sí mismo. Cristo es superior a Aarón, porque su sacerdocio es de un orden superior. Eso lo podemos ver en el capítulo 7. Ahora, Melquisedec, quien aparece 2 veces en todo el Antiguo Testamento, ahí en Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20, y el Salmo 110, versículo 4, es un tipo de Cristo. Y en el capítulo 7, el autor va a dar al menos 3 argumentos muy importantes. Uno de los argumentos es el argumento histórico, y vamos a repasar un poquito
ahí lo que se nos menciona en los versículos del 1 al 10. Otro argumento también es el argumento doctrinal, que eso lo vemos en los versículos del 11 al 25, y el argumento práctico entre Cristo y el creyente, y eso lo vamos a ver a partir del versículo 26 al versículo 28. Un amigo argentino me decía siempre: ¿cómo le explico a un nuevo creyente que empieza a hacer la hora silenciosa, el sacerdocio de Melquisedec? Y es cierto que no conocemos mucho de este personaje misterioso, Melquisedec, pero la palabra de Dios sí nos deja bien claro algunas cosas. Una, Melquisedec fue rey de Salem, que significa paz. Este Salem significa paz, y Jesús es nuestro rey de paz, es nuestro príncipe de paz. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, nombre que ciertamente se aplica a Cristo, el rey justo de Dios. Así, en su nombre y en sus oficios, Melquisedec es una hermosa semejanza de Cristo. Ahí, por ejemplo, cuando en el versículo 3 se menciona que sin padre, esto no significa que Melquisedec no tuviese padres o que no tuviese nacimiento y muerte, sino únicamente que las Escrituras no mencionan tales datos, a fin de que pudiese parecerse más perfectamente a Cristo. También en el versículo 4 dice que dio diezmos al asumir el papel de quien da diezmo y recibe la bendición. Abraham, a quien Dios dio las promesas, reconoció doblemente su inferioridad respecto a Melquisedec. La prueba de que el sacerdocio de Melquisedec y el de Cristo es superior al sacerdocio arónico o levítico es que el bisabuelo de Leví, Abraham, pagó diezmos a Melquisedec. Ahí en el versículo 8 se nos menciona hombres mortales y se refiere a los sacerdotes levíticos. Quizás podemos profundizar un poquito más en este pasaje, pero quiero hacerte algunas preguntas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Conoces realmente a Jesús? ¿Has tenido una experiencia personal con Él? Quiero decirte que Jesús es la persona más influyente e importante de la historia. La Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, habla y demuestra que Jesús es el Dios hecho hombre que se entregó por toda la humanidad para darnos salvación y quiere que todo hombre pecador le reciba y encuentre en Él salvación y perdón de pecados. ¿Ya recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Estás viviendo conforme a su voluntad para darle gloria? Te desafío en esta hora que puedas acudir a su trono de gracia y vivir para aquel que es mayor que todos y quiere ser tu amigo. Te envío un saludo grande desde Cuba y deseo que Dios te bendiga y que este tiempo de la palabra de Dios sea muy provechoso y edificación para tu vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.